Medio número 2. El medio número 2 también comporta una no intervención al ejercicio de la libertad fundamental del sujeto pasivo de la persecución penal. En el medio número 2 se procede jurisdiccionalmente, pero sin que la Fiscalía General de la Nación, la víctima, o con el apoyo incluso de la representación del Ministerio Público, si es del caso, se proceda a la restricción, limitación o afectación del ejercicio de ese derecho fundamental. Entonces tenemos aquí el medio número 2 de la siguiente manera: que esa medida opera sin intervención de la libertad fundamental del sujeto asegurable, pero se puede poner o imponer una medida de corrección funcional y operativa. ¿Por quién se puede imponer esa medida de corrección funcional y operativa? Por la jurisdicción penal, sea por parte del juzgador de garantías o se defina a través de la intervención del juzgador de conocimiento. Debe tenerse aquí entonces eso presente. Uno, que se trata de una no intromisión al ejercicio de la libertad físico-ambulatoria. 2, procede a petición de parte o de interviniente. 3, esa petición o pretensión de corrección funcional y operativa la decide el juez de garantías o el juez de conocimiento según el caso. Y 4, si existe una intromisión a la libertad, se reduce a lo siguiente: a impedir el contacto que tiene el sujeto asegurable con la fuente de prueba. Entonces, en la medida correccional, como se va a verificar en las fuentes jurídicas que se leerán a continuación, lo que hace el juzgador de garantías o de conocimiento es que le ordena a Napoleón Bonaparte la imposición de esa corrección funcional y operativa a través de mecanismos que se encuentran consagrados en el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal. Resulta que, como se trata en todo caso de una intervención a la libertad general, no a la libertad iusfundamental ambulatoria, sino a la libertad general de acción en una de sus dimensiones. En este caso, ¿cuál? Que Napoleón Bonaparte sería corregido funcional y operativamente, ya vamos a ver cómo, para que evite ¿qué? Atentados o acercamientos contra el testigo o la prueba, ¿cierto? Que ha venido ¿qué? Coaccionando, amenazando, sobornando, etcétera. Entonces fíjense que el medio número 1 corresponde a medidas de carácter administrativo. Ya en el medio número 2 existe una expresión a través de una intervención ¿qué? Jurisdiccional. Entonces estamos ya en el campo del adjudicador de justicia de derecho procesal penal. Seguidamente entonces se va a entrever cuál es el contenido que interesa para el propósito del medio número 2 como mecanismo alternativo a la imposición del medio número 5. Deben recordar que la necesidad, fíjense, es un listado de medios. Por eso, en la necesidad ustedes van a leer jurisprudencial y doctrinalmente, que habla también de juicio de alternatividad. La necesidad también se conoce con ese nombre. ¿Por qué? Precisamente porque aquí en este caso hay ¿cuántos medios? 5. Alternativos, o sea, 5 alternativas, 5 medidas, y usted debe elegir cuál, la que sea necesaria, según las especificidades fáctico-probatorias y jurídicas del asunto sometido a la consideración del juzgador. Entonces,
Como fuente jurídica número 1, se hace alusión al artículo 143, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, que simplemente implica lo que se conoce en general como violación de reserva. Por favor, doctor Leguía, el artículo mencionado. Artículo 143. Poderes y medidas correccionales, numeral 2. A quien viole una reserva legal establecida, lo sancionará con multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, el funcionario que conozca de la actuación será el competente para imponer la correspondiente sanción. ¿Qué debe tener presente la Fiscalía General de la Nación en este caso? Si hay una violación a la reserva de carácter leve o medio, puede ser, pues antes de solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, ¿qué debería hacer? Solicitarle al juzgador de garantías que proceda a la aplicación del artículo 143, numeral 2, cuyos destinatarios normativos son las partes, aquí entendida la parte defensa, delimitada por la conjunción de la defensa técnica y la defensa material. Es decir, dentro de la órbita de esta norma 143, numeral 2, uno de los destinatarios de este artículo es el sujeto pasivo de la persecución penal. Entonces, si la gravedad es de intensidad leve o media, antes de solicitar cualquier intromisión, incluso no privativa de la libertad, y las privativas de la libertad, debe la Fiscalía, a través de este mecanismo de corrección funcional y operativa, evitar que la reserva se siga, ¿qué? Violando. Por supuesto que la reserva a la que se habló anteriormente en términos del artículo 18, del artículo 212b y del artículo 344 de la norma procesal penal. Pero si la reserva ha sido vulnerada con violencia, coerción, acciones encaminadas determinantemente a lograr el despropósito ilícito de acceder a la evidencia o a este testigo del que se ha venido hablando insistentemente, pues esta medida correccional ya no funcionaría y tendría que la Fiscalía General de la Nación acudir ya a una no privativa, a la medida residencial o a la medida carcelaria. En este caso hemos elegido, una vez más se repite, la número 5, que es la medida carcelaria. Vamos a condensarla de esa manera. Entonces fíjense que aquí en abstracto se ha planteado y se va a definir de esta manera porque se eligió la medida número 5, que naturalmente, si hubo violación de la reserva, esta es muy grave, porque entrevé que sobornos, amenazas, coacciones, presiones, etcétera. Seguidamente, dentro del escenario del artículo 143, aparece el numeral 3, que tiene que ver muy resumidamente con lo que se refiere al impedimento de diligencia. Pero con más exactitud del contenido de esta norma se procede a su lectura. Numeral 3. A quien impida, obstaculice o realice cualquier diligencia durante la actuación procesal, le impondrá arresto inconmutable de 1 a 30 días según la gravedad de la obstrucción y tomará las medidas conducentes para lograr la práctica inmediata de la prueba. Entonces fíjese que estamos hablando de obstaculización del desarrollo del proceso. Y dentro del proceso, naturalmente, lo relacionado con la búsqueda, recolección, aseguramiento, descubrimiento, enunciación, postulación, decreto o no, práctica de la prueba y demás, que está siendo ¿qué? Obstaculizada por el sujeto pasivo de persecución penal, que es el sujeto susceptible de
imponer una medida de aseguramiento en contra de su derecho fundamental a la libertad. Entonces, aquí el sujeto activo de este tipo procesal penal de carácter administrativo, porque este es un tipo de sanción, que dice que el sujeto puede ser cualquier parte o interviniente, pero dentro de las partes, la defensa material en este caso, el sujeto asegurable, que destine sus comportamientos antiprocesales a impedir ¿qué? Diligencias. Fíjense en los términos en que se leyó. Si es leve o de intensidad media el comportamiento antiprocesal, pues podría acudirse ¿a qué? A la aplicación de esta corrección funcional y operativa, imponiendo la respectiva sanción de carácter administrativo al interior del proceso penal por parte del juzgador. Entonces, esto tiene que tenerse en cuenta porque recuerden que en lo posible frente a las situaciones de hecho, tienen que fijarse si estas son leves, medias o graves. Pero si hay una gravedad notoria y manifiesta, pues ya no sería necesario y tampoco idóneo la protección del fin constitucional, del peligro para el proceso y para la prueba, aplicando un mecanismo funcional y operativo de corrección. 3. Artículo 143, numeral 7, que se condensa en lo que se conoce como temeridad o mala fe. Numeral 7. A quien en el proceso actúe con temeridad o mala fe, lo sancionará con multa de 1 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo mismo se dice aquí con relación a eso, pero hay que complementar esta norma jurídica de derecho procesal penal, doctor Rómulo, ubíquese en el artículo 141. Artículo 141, temeridad o mala fe. Entonces, usted va a leer de ese artículo 141 el numeral 2. Numeral 2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. Por ejemplo, alegaciones que pueda haber respaldada la defensa material a través de testigos manipulados, coaccionados o sobornados. Entonces, aplica que este factor de temeridad y o mala fe da lugar precisamente a la sanción típico-administrativa estipulada en el artículo 143, numeral 7. Del mismo 141, ubicándonos en la temeridad o mala fe, el numeral 3. Numeral 3. Cuando se utilice cualquier actuación procesal para fines claramente ilegales, dolosos o fraudulentos. Fíjese que aquí está obstruyendo el proceso. ¿En qué términos? En términos activos, actividades encaminadas a obstaculizar el ejercicio adecuado y correcto de la administración de justicia, que va a darse al traste con conductas antiprocesales del sujeto asegurable, en este caso como defensa material, autodefendiéndose la persona, mediante mecanismos inconstitucionales. Entonces, fíjese que se utiliza la actividad procesal con fines egoístas e ilícitos particulares, lo cual resulta inadmisible desde el punto de vista constitucional, porque el mismo Código de Procedimiento Procesal Penal lo tipifica como temeridad y mala fe, fíjense. Al tipificarlo, esto sirve como un esquema desde el punto de vista de la taxatividad, como desarrollo del principio de legalidad, que permite incluirla como un medio alternativo y menos gravoso para el ejercicio del derecho fundamental del procesado dentro del proceso y desde el punto de vista de su libertad ambulatoria. Y lo propio cabe decir frente a este factor, y cierro este punto de la temeridad o mala fe, pero con relación a este punto vamos a leer dos numerales más, y es lo siguiente: operaría esta corrección de tipo operativo y de carácter funcional solo mediante
intervenciones ilícitas e inconstitucionales contra la prueba y el testigo del que se viene haciendo alusión, si fuesen de intensidad leve o media. Porque si ya es grave o gravísima, pues tenemos que acudir al medio 3, 4 o 5. ¿No es cierto? La medida no privativa, la medida residencial o la medida carcelaria. Ya esta sería, ¿qué? Innecesaria por inútil. Es decir, innecesaria por inidónea. Es decir, innecesaria no es el medio cual, indispensable y apto para proteger el proceso y el testigo y otras pruebas, si es del caso. Es inidóneo porque no contribuye a cumplir el fin que se planteó en la adecuación, que fue el fin general, evitar un peligro de obstrucción. ¿Y cuál fue el fin específico? El fin específico fue que se va a proteger al testigo coaccionado, amenazado, presionado, frente a su verdad, buena fe y lealtad frente al proceso. Eso es lo que se pretende. Bien. 141 una vez más, que son las causales de temeridad o mala fe, numeral 4. Numeral 4. Cuando se obstruya la práctica de la prueba u otra diligencia. Bueno, fíjense ustedes. Práctica de la prueba aquí en sentido, se podría decir que rigurosamente en el escenario del juicio oral. Entonces, recuerden que también puede operar temporalmente la imposición de la medida de aseguramiento hasta por 150 días, desde el que se inicia el juicio hasta la emisión del sentido del fallo. Entonces, si somos ecuánimes con la lectura literal de esta norma, pues práctica de prueba es claro lo que quiere decir en este numeral. Numeral quinto de ese 141, por favor. Numeral quinto. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal de la actuación procesal. Entonces, fíjese que desde el punto de vista de sanciones de carácter administrativo tipificadas, dentro de la tipificación que desarrolla el principio de legalidad, que diseña la realización y la conceptualización del debido proceso penal, existe unas medidas alternas a la imposición de medidas no privativas, de medida residencial y de medida carcelaria, cuando aparezcan estos comportamientos injurídicos o antiprocesales por parte del sujeto pasivo de la persecución penal, y eso está muy claro que es un destinatario de esa norma. Pero hay otra que puede ocurrir, de hecho ocurre usualmente en delitos de sangre. Entonces tenemos el mismo artículo 153, numeral 10. 143, numeral 10. A quienes sobrepasen las cintas o elementos usados para el aislamiento del lugar de los hechos, lo sancionará de 1 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, arresto de 5 días según la gravedad y modalidad de la conducta. Si hay una persona que en ese momento está vinculada, sea como autor o partícipe, en una escena del lugar de los hechos, y después de haber sido procesada en los términos del manual de procedimientos de cadena de custodia, esta persona regresa a escena y desconoce la prohibición de acceso a la escena, y esa persona se dedica a reubicar objetos, a limpiar la escena. Miren lo que hace este código bondadoso. Dice, usted puede hacer lo siguiente: primero mire a ver si le opera ¿qué? Una corrección funcional o operativa, o sea, múltelo. Una vez más, como se dijo antes, solicítele esto al juzgador Fiscalía General de la Nación, y si la Fiscalía va más allá, pidiendo las medidas 3, 4 y 5, ¿cierto? La defensa, ¿qué va a hacer? Que no prefiera la medida 3, que es no privativa, ni la medida 4, que es la residencial, ni la medida 5, que es la carcelaria, sino ¿cuál? La del 143, numeral 10, es la violación del aislamiento al lugar de los hechos. Pero, si esta persona llega en las condiciones que se acabó de describir, salta la cinta
de protección de escena y comienza a cambiar de lugares, como se dijo anteriormente, los objetos, la ubicación de ciertas cosas y a limpiar paredes y demás, ya eso es que muy grave. Que la salte y llegue allí y no haga nada, eso sería objeto de corrección porque puede pasar. Pero si ya ejecuta actos de este carácter, estamos ante ¿qué? Una conducta gravísima que puede llegar a meritar una medida número 4, es decir, residencial, o una medida número 5, según la gravedad, que es la medida carcelaria. Entonces, fíjense aquí, para una vez más hacer este énfasis, que llevamos dos alternativas para determinar los peligros procesales. En el caso presente, el peligro de obstrucción. Ya miramos, siendo quien habla representante de la Fiscalía General de la Nación, estoy hablando hipotéticamente aquí para el ejemplo, que las medidas administrativas frente a las amenazas, coacciones, sobornos y presiones al testigo no operan. ¿Son qué? Innecesarias por inútiles. Llegamos al medio número 2, que es de carácter jurisdiccional, con medidas de sanciones de carácter administrativo dentro del proceso penal. Pero como estamos hablando de amenazas muy graves, de coacciones, de sobornos, los procesados ni los sujetos asegurables tienen la atribución ni el derecho de andar comprando testigos, ni presionándolos para que tergiversen el contenido de la verdad, la callen o parcialmente la manifiesten. Ese no es el derecho procesal que le corresponde al titular denominado sujeto pasivo de la persecución penal. Entonces, como aquí se está planteando que la conducta es muy grave porque lo es, pues entonces estas medidas jurisdiccionales que imponen sanciones administrativas son inoperantes, por innecesarias, en tanto que inidóneas. Pero hay que continuar, ¿verdad? Porque elegimos la número 5 y tengo que hacer el recorrido para decirle al juez por qué no deben operar las demás. Algo que debe definirse antes de pasar al medio número 3, y es que estas medidas del medio número 2 deben ir en consonancia con el artículo 10, inciso tercero de la ley 906 de 2004. Toda esta articulación es importante tenerla en cuenta, porque esto contribuye a justificar jurídicamente lo que está solicitando el Estado penal a través de la representación de la Fiscalía General de la Nación. Actuación procesal, artículo 10, inciso 3. El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos. Desde que ahí está la legitimidad del decisor desde esa norma rectora para solucionar este tipo de exabruptos contra los intereses jurídicos que tutela el debido proceso penal a través de la estipulación normativa de las finalidades del aseguramiento procesal personal. Medio número 3. Fíjense que este ya es familiar, este nos es conocido. El medio número 3 es el que hemos frecuentemente denominado como el medio o la medida no privativa de la libertad. En la diapositiva aparece del siguiente modo, medio número 3. Con intervención de la libertad fundamental del sujeto asegurable por decisión jurisdiccional, medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Aquí ya entonces fíjense que el pretensor de la imposición de la medida no privativa de la libertad ya le está deprecando a la jurisdicción penal que exista una restricción, pero a la libertad ambulatoria, físico-ambulatoria. Las anteriores no comprometían la libertad físico-ambulatoria, sino la libertad
de acceder y de tener contacto con la prueba testimonial u otros elementos materiales probatorios. Pero ya aquí, si el comportamiento es de un nivel medio, ya comienza a perfilarse esa gravedad del comportamiento, y si se considera que es suficiente con una medida no privativa de la libertad, evitarse que se acerque Napoleón Bonaparte procesado al testigo que está siendo coaccionado o amenazado, ¿no es cierto?, a este testigo. Entonces, ¿qué va a pasar? Deberá quien pretende la imposición de la medida de aseguramiento no privativa de la libertad establecer el nivel de peligrosidad que tiene este sujeto pasivo de la persecución penal, llamado Napoleón Bonaparte, con relación al testigo. Entonces, aquí la inquietud es la siguiente. Este testigo nos ha comentado a través de una denuncia, es decir, hay un proceso penal en trámite. Dentro del proceso penal que se sigue contra Napoleón Bonaparte hay una declaración jurada, hombre, y se complementó con una entrevista, si se quiere, que las coacciones, los sobornos, las presiones y demás han sido frecuentes. Ese factor de la frecuencia, inmediatamente, ¿qué me hace descartar? Pues que proceda la medida de aseguramiento. Si el contacto es frecuente, pues ¿cómo voy yo a imponerle como juez de garantías a petición del Estado penal que no se le acerque a la víctima o al testigo, o que no comparezca a ciertos lugares o no los frecuente entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana? ¿Qué va a pasar entonces entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Ojo que este factor frecuencia, definido en lo que ha declarado esta fuente testimonial amenazada, hace que esta medida de plano se descarte. Pero si la amenaza al testigo, como lo vamos a ver en la proporcionalidad en estricto sentido, no es frecuente, por ejemplo, en 6 meses o un año se ha acercado Napoleón en 2 ocasiones a esta fuente de prueba a rogarle simplemente que lo ayude, no más, sin insinuarle pagos, ni amenazarlo, ni coaccionarlo. Mire, ayúdeme, usted sabe quién soy yo, este problema, tengo todo este inconveniente, colabóreme, pero no más. Entonces sí podría en ese caso, por el siguiente factor de no frecuencia, y 2, por el que no hay ejercicio de violencia, podría eventualmente imponerse ¿cuál? La medida no privativa de la libertad. Si quiere, la defensa exigiría la imposición no de la medida privativa de la libertad, sino una de las anteriores, que puede ser una correccional o una administrativa. Eso lo determinará el juzgador de garantías. Pero en la hipótesis que se está planteando para explicar precisamente todo este componente, es la medida número 5. Esto significa que hay frecuencia de amenazas, frecuencia de sobornos, frecuencia de presiones, frecuencia de presencias ante esta fuente de prueba testimonial. Hay que determinar la gravedad de esas frecuencias, y eso es lo que nos va a llevar al medio número 4. El medio número 4 ya entonces tiene que ver con la medida residencial, hablándolo sucintamente. Pero el medio número 4 dice así: con intervención de la libertad fundamental del sujeto asegurable por decisión jurisdiccional, medida de aseguramiento privativa de la libertad en la residencia del imputado o del acusado. Bueno, aquí en el medio número 4, esa frecuencia de peligro o
de acciones ya consumadas por parte de Napoleón Bonaparte, que es el procesado, frente al testigo, se van a dimensionar ya no por la frecuencia, sino por la gravedad. ¿Sí? Con la frecuencia se puede establecer que puede llegar a proceder, ¿qué? El medio número 4, que es la medida residencial. Pero hay que determinar la gravedad, ¿no? No es lo mismo una frecuencia armada, no es lo mismo una frecuencia de visitas al hogar del testigo, al sitio de trabajo del testigo, a seguimientos del testigo directos por parte del sujeto asegurable o a través de terceros, en la calle, en centros comerciales, siguiendo el vehículo del testigo. Estamos ya ahí ante una presión con mucha carga, ¿qué? De violencia. Esa es la hipótesis que se está trabajando para justificar aquí la imposición del medio número 5. Entonces, fíjense que tanto en el medio 4 y el medio 5 hay frecuencia. ¿Qué es lo que hay que determinar para diferenciar si procede el medio 4 o elige y justifica el medio 5? En los dos, repito, opera la frecuencia. ¿Qué los diferencia? La intensidad y la gravedad de la violencia que ya se ha ejecutado o que puede llegar a ¿qué? A ejecutarse. Ustedes se imaginan que todo el día durante varios meses esté el asegurable, o sea, el procesado, directamente o a través de terceros, siguiendo a la víctima, si no le diga absolutamente nada ni le haga señas, únicamente procurando que ese testigo advierta la presencia de Napoleón o de personas cercanas a Napoleón que se encuentran detrás del rastro de ¿quién? Del testigo. ¿Hay frecuencia? Claro que hay frecuencia, pero la pregunta es la siguiente. Napoleón Bonaparte tiene el derecho a ejercer su libertad fundamental siguiendo a toda hora a este testigo. Ya eso es un abuso del ejercicio de la libertad fundamental muy grave. Por eso aquí no procedería la medida número 4 o el medio número 4, que cumple con el componente de la frecuencia, pero no con el de la gravedad para que proceda este medio residencial. Entonces, ¿cuándo podría proceder el medio residencial? Supóngase que existen estos seguimientos, llamémoslos de esa manera, ilegales por parte de Napoleón, pero no frecuentes, por ejemplo, sino intermitentes, ocasionales. Entonces ya no hay un proceso volitivo de constreñimiento ilegal al testigo, sino que se atenúa porque la frecuencia es ¿qué? Menor. Al reducirse la frecuencia se reduce la gravedad. Ahí operaría el medio número 4. Pero como aquí estamos ante una frecuencia casi ininterrumpida de Napoleón al testigo, y además esa presencia amenazante, día y noche, estoy exagerando, pero podemos decir día por medio, 2, 3 veces a la semana, es decir, bastante frecuente, y además a través de otras personas. Eso no lo tolera la libertad constitucional y no puede reconocerse esa libertad procesal de Napoleón porque va más allá de lo tolerable y permitido por el derecho constitucional en términos del ejercicio de la libertad general de acción, incluida la libertad físico-ambulatoria y la libertad de acceso a esta prueba. No es la manera de acceder a esta prueba la que puede llegar a legitimar a Napoleón Bonaparte a hacerlo como se encuentra haciéndolo con estos seguimientos asiduos ininterrumpidos y con esa carga de violencia por esa presencia amenazante. Entonces, por eso ineludiblemente, adivine cuál es la que tiene que proceder. La medida número 5. ¿Tiene que decir usted, Fiscalía General de la Nación, algo más en el medio número 5? No,
Ya usted argumentó con la justificación y el discurso anterior por qué razón no proceden los medios mencionados anteriormente y por qué el 5. El medio número 5, que fue el que se eligió para efectos del caso presente, implica lo siguiente. Medio número 5. Con intervención de la libertad fundamental del sujeto asegurable por decisión jurisdiccional, medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario. La intervención se encuentra justificada por el artículo 250, numeral 1 de la Constitución Política. Entonces, miren, compañeros, que ya se ha justificado correctamente por qué no se imponen o se solicita la imposición de los otros medios alternativos al medio número 5. 1, 2, se realizó un discurso planteando por qué razón no procede. Y 3, de lo que se discurrió del medio 1 al medio 4, se dejó sentada por qué razón es necesario el medio número 5. ¿Tengo que decir algo más aquí? No, porque sería repetitivo. Y al ser repetitivo en este caso, se desconocerían los principios de celeridad, economía procesal, de eficiencia y de eficacia también procesal. Es bajo esta lógica que el Código de Procedimiento Penal le define a usted, Fiscalía General de la Nación, que debe probar que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad son innecesarias, bueno, no lo dice así el Código, sino insuficientes para la tutela o protección del bien jurídicamente tutelado por las normas de derecho procesal penal que establecen los fines constitucionales de la medida de aseguramiento. Entonces, esa orden que aparece en el Código de Procedimiento Penal va dirigida a ello. Miren en qué términos. Lea, por favor, doctor, el artículo 307, parágrafo 2. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicite pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Entonces, mire que debe probarlo. ¿Es viable? Se acabó de demostrar que sí. Y como se verá cuando se programen los ejercicios con la editorial Nueva Jurídica, van ustedes a observar que lo propio se hace con el peligro de reiteración y el peligro de fuga. Es decir, que se puede cumplimentar ese parágrafo 2 del artículo 307. Entonces, sí es viable hacerlo. Y es una carga procesal. Fíjense, que lamentablemente, de manera jurisprudencial, se ha relevado al Estado de realizar una sustentación en términos de probanza de esa exigencia. Imagínense un tribunal jurisdiccional desautorizando una norma restrictiva que se desarrolla bajo el paradigma estricto del principio de legalidad, diciéndole no tiene necesidad de hacerlo. Pues hay un equívoco aquí. Esta reserva legal no puede pasar por alto que es estricta, literal y que establece una carga procesal. ¿Que es imposible de cumplir? No, fíjense que no. Ahora, ¿dónde termina la carga procesal de la Fiscalía? Inicia y termina en este caso. Es suficiente con que pruebe que una no privativa, ¿qué? No es suficiente. Ahora, ¿qué puede hacer la defensa? La defensa puede decir, como usted se dedicó a probar que la no privativa es insuficiente, la defensa le puede proponer al juzgador de garantías que aplique el medio 1 o el medio 2. ¿Ve? ¿Cómo opera el ejercicio y cómo el test
se aplica con esta preciosidad, tanto constitucional como procesal? Bien, sí vale la pena solamente para repasar la lectura del artículo 250, numeral 1 de la norma fundamental o constitución. Por favor, doctor Leguía. Funciones de la Fiscalía General de la Nación, numeral 1. Solicitar al juez que ejerza la función de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial la de las víctimas. Entonces, fíjense, mis queridos colegas del Estado, defensores de la representación del Ministerio Público y de víctimas, que la conclusión de este subprincipio o subjuicio de necesidad, ¿cuál es? 1, que los medios 1 a 4 son innecesarios por inútiles, es decir, son inidóneos, porque no se cumple el fin constitucional de proteger a ese testigo, al que se ha mencionado frecuentemente, porque son medios ineficaces, y que se elige 2, el medio número 5, porque en este caso es ¿cuál? El medio idóneo o el medio útil para cumplir con el fin general y específico legítimo, que en el balanceo, en la adecuación, dio como resultado que el Estado penal, frente a sus atribuciones, facultades e intereses, primaba sobre el ejercicio de la libertad fundamental con abuso. Por eso es que se concluye así el test de necesidad. ¿Qué hizo usted también allí? 3, aplicó la alternatividad, le postuló al juzgador 5 alternativas y usted escogió y justificó la más grave por la frecuencia y la gravedad de los contactos o acercamientos que ha recibido el testigo en peligro frente al procesado sujeto asegurable Napoleón Bonaparte. Así se termina y se hace el subprincipio o subjuicio de necesidad.